Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque tú nos das tu palabra y nos indicas muchas de las cosas que han de acontecer para que nuestra fe aumente, para que creamos al ver todas tus maravillas, todos tus dichos hechos realidad. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y que nuestro corazón esté dispuesto a obedecerte, a seguir por el camino que es Jesucristo, y a que podamos, Señor, pues ser las personas que quieres que seamos para la gloria tuya. Bendícenos, guíanos a través de tu palabra, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bien, este capítulo, si ustedes recuerdan, del capítulo 24 al 27, se le conoce como el pequeño Apocalipsis. Y este capítulo 25 literalmente es un salmo. Usted recuerda que el salmo es un cántico de alabanza a Dios, y así empieza: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmes. Es una adoración a Dios, pero es una adoración en medio de turbulencia, en medio de una situación que de alguna manera uno dirá, pero esto es el desastre, esto no puede ser. Y sin embargo, muestra el corazón del profeta, porque en medio de la adversidad, él, en vez de quejarse, adora. Ahora, hay algo muy importante aquí, porque Isaías dice: tú eres mi Dios, por nombre posesivo, mi Dios. ¿Sabe? Podemos decir los dioses de las personas, podemos decir nuestro Dios, pero cuando dice Isaías mi Dios, es que es mío, es que es mío. Y de alguna forma habla de la relación que Isaías tenía con su Dios, de tal manera que Dios le revelaba aquello que iba a acontecer. Y Dios quiere en el día a día revelarnos su voluntad. ¿Sabe? Muchas veces la gente clama a Dios precisamente cuando hay adversidad. Me falta trabajo, pido trabajo. Me falta salud, pido salud. Me falta amistades, pues pido amigos. Me falta algo y lo pido. Pero solamente cuando lo necesito. Como si Dios fuese como un genio de la lámpara, ¿verdad? Que va a suplir mis deseos, va a conceder mis peticiones solo porque yo lo pido. ¿Sabe? Una de las cosas que tenemos que recordar acerca de Dios es que Él es Dios, que Él nos creó, que Él es el fuerte, el valiente, el poderoso. Jeremías dice en las Lamentaciones: por sus misericordias no hemos sido consumidos. Así que las misericordias de Dios se renuevan día a día, nuevas son cada mañana. Así que cuando despierto, no despierto porque lo merezco, no despierto porque dormí bien, no despierto porque me he alimentado bien, no me despierto porque estoy saludable, me despierto porque es la voluntad de Dios, porque así Dios lo ha querido. Si ustedes recuerdan en Mateo, allí el Señor Jesucristo dice que un pajarillo no cae a tierra si no es su voluntad. Así que de alguna manera esto nos habla de que Dios sabe cuándo, cómo, dónde, por qué el día de nuestra muerte. Nosotros no. Pero mientras vivo, nuestra actitud debería ser la actitud de Isaías, que después de decir que Dios es suyo, dice: te exaltaré, alabaré tu nombre. Así que
Cuando Dios de alguna manera se convierte en mío, viene lo segundo que tengo que hacer, es alabarle y adorarle. Adorarle por lo que Él es. Exaltar su nombre. Bendecirle. ¿Sabe? El Padre Nuestro, que es un modelo de oración, es un bosquejo de oración, es un ejemplo de oración, empieza diciendo, Padre Nuestro. O sea, la oración es dirigida a Dios el Padre. Y después dice, santificado sea tu nombre. Aquí está la exaltación, la adoración al gran nombre de Dios. ¿Sabe? Ni siquiera Jesús pronunció el nombre de Dios, porque es grande, es temible, no es cualquier cosa. Tan así que dice el mandamiento, no tomarás el nombre del Señor en vano, o sea, por cualquier cosa. La palabra que aparece aquí en el original no existe, Jehová. Tampoco existe Yahvé. Existía lo que los teólogos le llaman el tetragramatón, que eran las consonantes, de alguna manera, de el nombre que le había dado Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Así que decir el nombre de Jehová no es tan importante, porque si usted ve en el Nuevo Testamento, la palabra Jehová no existe. Nunca se menciona. Se menciona la palabra Abba o Señor, como Kyrios, que de alguna manera nos muestra que Él es el que ordena, que Él es el que manda, que Él es el que tiene el poder, pero aparte, como Abba, como Padre, Él sabe nuestras necesidades. Él conoce nuestro andar, conoce nuestro camino. Así que exaltar y alabar el nombre de Dios es alabar al Padre Celestial. Sigue diciendo el texto, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Es decir, la palabra de Dios permanece para siempre. El Señor Jesucristo lo dijo también. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que nosotros debemos entender que las palabras de Dios son firmes, y esto indica que se van a cumplir y que son verdad. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Conocemos un dicho que dice, hay que tomar las cosas de quien vengan, ¿cierto o no? Y bueno, y si vienen de Dios, hay que tomarlas como veraces y con firmeza. Verso 2. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás será reedificado. ¿Sabe? Por lo menos en este momento no nos dice qué ciudad, es una ciudad indeterminada. Pero cuando dice que fue montón, que fue ruina, pues ya nos imaginamos cómo está la ciudad. Y uno más o menos en estos tiempos puede ver una ciudad como Alepo en Siria, o puede ver una ciudad de Ucrania ahorita, devastada por las bombas y por todo lo que ha pasado allí, y de alguna forma uno puede ya ver cómo queda un montón, una ciudad hecha ruina. ¿Sabe? Usted puede ver un antes y un después, cómo era la ciudad antes de ser bombardeada y cómo queda después. Y parece que es una descripción fidedigna. Montones, montones, montones. Y se ven trazadas las calles, se ven de alguna manera allí donde había edificios, donde había grandes comunidades. Y es curioso, ¿no? Porque los rusos, antes, si usted recuerda, la Unión Soviética, y Ucrania pertenecía a la
ex Unión Soviética, ellos, como acá en nuestro país, el Infonavit, ¿usted ha visto ciudades de Infonavit? Cuando uno va a la Ciudad de México, de repente hay una parte donde uno ve casas, todas igualitas, ¿no? Y bueno, ellos no construían casas, ellos construían edificios. Y eran edificios, pero no como este que está acá. Este está chiquito. Si usted ve los grandes complejos de edificios que construían en la Unión Soviética, es impresionante. Bueno, ahora vea estos edificios, pero ahora vea los hechos un montón. Vea los hechos ruina. Vea los hechos añicos. Dice, siguiendo el versículo 2, dice, el alcázar, es decir, la fortaleza, el castillo de los extraños, para que no sea ciudad ni jamás sea reedificado. Sigue diciendo el verso 3, por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de las gentes robustas. Ahora, uno se puede preguntar, ¿y quién es ese pueblo fuerte? ¿Y quién es ese pueblo robusto? ¿Y por qué ha de adorar a Dios cuando en realidad hay ruina? Porque uno piensa que cuando uno es prosperado, entre comillas prosperado, cuando uno tiene abundancia, hay que adorar a Dios. Y en la ruina no se adora a Dios. ¿Sabe? Me gusta mucho el carácter de Job. Porque cuando usted lee Job y empieza trágicamente el libro de Job, porque empieza con Satanás entre los hijos de Dios y le dice Dios a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job, varón justo, temeroso de mí, apartado del mal, y que no hay otro como él sobre la tierra? Y dice el diablo, pues no te sirve de balde, quítale todo lo que tienes y verás cómo te maldice. Ahora, haga un ejercicio mental. ¿Qué haría usted hoy si Dios le quitara todo lo que usted tiene? Y todo es todo, ¿eh? Hijos, papás, lo que usted tenga. Propiedades, lo que usted tenga. Que se lo quitara. Prácticamente que quedara en la calle. ¿Qué haría usted? Y ahí es donde se mostraría su corazón. Lo que realmente piensa de Dios, ahí se mostraría. Si usted dice, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí si yo soy bueno? Bueno, Jesús era el bueno, porque si ustedes recuerdan, no hay bueno sino solo Dios. ¿Y cómo le fue a Jesús? ¿Cómo le fue al Hijo de Dios? Lo acusaron falsamente, falsos testigos. Fue un homicidio lo que hicieron con él. Y de alguna manera era el Hijo de Dios. Ahora, él siendo el Hijo de Dios, él siendo Dios, cosa en la cual él no se aferró, el ser igual a Dios, como ir a la cruz y como ir a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sufrió por nuestros pecados. Ahora, a todos nos puede pasar. Ustedes han oído historias, a través de su vida han oído historias que a gente le ha ido mal, que a gente le ha ido mal, que a gente le ha ido mal. Y a otros que a gente le ha ido bien, que a gente le ha ido bien y todo. Pero dentro de esa gente nosotros estamos. Porque a veces nos ha ido bien y a veces nos ha ido mal. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando nos va mal? ¿Sabe? Job dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito, el nombre de Dios bendito. Así que se mostró el corazón de Job. ¿Qué se mostró en tu corazón? ¿Harías tú lo mismo? ¿Adorarías a Dios en la adversidad?
porque todo en esta ciudad y en esta profecía estaba en la ruina. Pero el pueblo te dará gloria, el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Ese solo es un pueblo convertido. Ese solo es un pueblo que cree en Dios, que cree en que Dios hace todas las cosas para bien. Dios dio, Dios quitó. Verso 4, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Y si ustedes recuerdan, en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió, ese pueblo estuvo en el desierto durante 40 años. Y había una nube que les hacía sombra durante el día. Y había esa misma nube en la noche, les daba calor y los alumbraba, los iluminaba. Dios estaba con ellos, a pesar de que ellos renegaban, a pesar de que ellos se quejaban, a pesar de que ellos de alguna manera se desviaban, Dios seguía ahí. Porque Él había dicho que los iba a llevar a la tierra prometida y Él cumpliría su palabra y la cumplió. Verso 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Ahora, dentro de todo esto, Dios va a hacer un banquete. Ahora dice en este monte, y lo más probable es que este monte sea el monte que Dios eligió. Y es el monte de Sión, el monte de Jerusalén, el monte de Israel. Sí, Israel es el pueblo de Dios. Nos guste o no nos guste, querramos o no querramos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, Israel es el pueblo de Dios. De hecho, en la semana veíamos el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios llama a Abraham y le dice: de ti haré una gran nación. Y después le dice: en ti serán benditas todas las naciones. Así que el plan de Dios era hacer un pueblo, porque después de la simiente de Abraham, Jacob, que después se le cambia el nombre de Israel, surgen las 12 tribus. Ahora, no son las mejores tribus, no son un ejemplo, y uno cuando lee la Biblia, cuando uno estudia un poco la historia del pueblo de Israel, se da cuenta que no son las mejores personas, y que hay adulterio, y que hay vileza, y que hay asesinatos, y que hay en el pueblo de Israel. ¿Y por qué Dios eligió a ese pueblo? Bueno, porque en su soberanía Él lo ha decidido así. Y a veces nosotros queremos decirle a Dios a quién tiene que elegir, a quién tiene que salvar, a quién tiene que mandar al infierno, a quién tiene que cambiar, a quién tiene que hacer. Si Dios es Dios, ¿por qué tenemos que decirle a Dios que haga lo que haga? Debemos de aceptar su voluntad, y aceptar su voluntad es fe, es creer que Él está haciendo lo correcto. Y a veces no nos gusta lo que Dios hace. ¿Y por qué Dios permite las guerras? ¿Y por qué Dios permite el hambre? ¿Y por qué Dios permite las enfermedades? ¿Y por qué Dios permite la muerte? ¿Y por qué Dios permite esto y aquello? Bueno, una de las cosas que tenemos que recordar es que somos gente caída. Pecamos contra el Creador. Y el pecado nos ha separado de Dios y hemos vivido como nosotros hemos querido. Hemos adoptado la religión que mejor nos convenga. Hemos dicho: este es el camino, cuando Él dice: yo soy el camino. Nosotros decidimos quién va, quién no va, y pensamos que lo que nosotros decimos es correcto porque lo decimos nosotros, porque estamos convencidos que eso es lo correcto. Pero cuando ese convencimiento, cuando esa palabra es contra la palabra de Dios, ¿quién está mal? ¿Yo o la palabra? ¿Dios o yo? Y entonces, ¿a quién nos tenemos que sujetar? ¿A Dios o Dios a nosotros? ¿Quién es el que tiene que
hacer las cosas, nosotros o Dios? Dios hace esto, Dios hace lo otro, Dios aquí, Dios allá. Parece nuestro sirviente Dios. Dios, sáname, Dios, dame trabajo, Dios, hace esto, Dios, haz lo otro. Claro, Jesús dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre será dado, conforme a su voluntad y además en su tiempo. Pero no quiere decir eso. Si ustedes recuerdan otra vez el Padre Nuestro, cuando dice, santificado sea tu nombre, y después dice, vénganos tu reino, y después ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Ah, ¿en serio? Porque yo le estoy pidiendo salud, y la voluntad de Dios es que yo esté enfermo. Entonces, hágase su voluntad, ¿sí o no? Sí, claro. Porque se va a hacer la voluntad de Dios, querramos o no querramos. Pero recuerde que su voluntad es agradable y es perfecta. Su voluntad siempre tiene un propósito. Y recuerde, Romanos 8:28, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es conforme al propósito por el cual han sido llamados. Y después, más adelante, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Hambre o desnudez? ¿Espada? Nada, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en medio de todas las circunstancias que vivimos, es la voluntad de Dios. Y es agradable, y es perfecta. Dios no se equivoca. Y tenemos que aprender el propósito por el cual estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Qué quiere mostrarnos Dios? ¿Qué quiere enseñarnos Dios? Y las circunstancias difíciles nos hacen madurar. Y no solamente nos hacen madurar, sino que nosotros podemos ayudar a otros que están padeciendo lo mismo que yo he padecido. Si usted perdió a su padre y alguien pierde a su padre, usted puede consolarle con toda la autoridad moral y espiritual. ¿Por qué? Porque usted ya vivió eso y usted sabe lo que siente esa persona. Una persona que no ha perdido a su padre no puede sentir la pérdida del padre, porque nunca lo ha vivido. De alguna manera, todas las cosas nos ayudan a bien, porque Él nos consuela, nosotros consolamos. Porque Él nos ayuda, nosotros ayudamos. Porque Él no nos dejará ni nos desamparará. Él es Dios bueno, que permite cosas, porque en este mundo caído el hombre decide hacer cosas. Y nosotros decidimos hacer cosas. Nosotros decidimos hacer cosas buenas o cosas malas. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Así que de alguna manera vemos que dentro de la voluntad de Dios está la voluntad permisiva de Dios, que deja que el hombre actúe y que coseche las acciones que sembró. Así que sigue diciendo el verso 7, verso 7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, el velo que envuelve todas las naciones. Y de alguna manera podemos pensar que muchas veces la cubierta es como un escudo, es como una protección, pero Dios la va a quitar. ¿En quién confían los pueblos? ¿En quién confían las naciones? ¿Sabe? Si nosotros vemos las grandes potencias del mundo, son potencias porque tienen los recursos y sobre todas las cosas tienen el armamento nuclear. Entonces no te metas con porque te tira unas bombas y se acaba. Por ejemplo, México tiene a su vecino Estados Unidos. México nunca jamás le podría hacer una guerra a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, 350 millones de habitantes contra 130. Ya nada más hombre a hombre nos duplican, casi nos triplican. No podemos. ¿Y en armamento?
Ellos tienen F-16, F-22, misiles guiados, no guiados, bombas atómicas tácticas, bombas atómicas poderosas, etcétera, etcétera. No podríamos. Por eso Estados Unidos nos gobierna, querramos o no, y gobierna toda Latinoamérica, y gobierna el África, y gobierna muchos países. Pero hay otras potencias, como India, como China, como Rusia, como Francia y Alemania y demás, que dicen, ¿sabes qué? Yo también puedo, yo también. Y se rebelan de alguna manera, pero nosotros no podemos. Así que cuando uno se le quita la protección, ¿qué pasa? Se vuelve uno como los demás, ¿cierto o no? Se vuelve vulnerable. Y Dios va a quitar esto de las naciones. Sus confianzas, en lo que ellos confían, se los va a quitar. Dice el verso 8, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo. Ahora, uno siempre se pregunta, ¿y cuándo acontecerá esto? Y la Biblia nos va a dar pautas, pero fíjese en este versículo de Apocalipsis capítulo 7, verso 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué le parece? ¿Ya vio Isaías lo que dice? Dice, el Señor, dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda la lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo y de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Jehová lo ha dicho. Y ahora, ¿usted lo cree o no lo cree? Ahora, esto de Apocalipsis está prácticamente a la mitad de la tribulación. Y esto que está diciendo está aconteciendo en el cielo. Porque si usted empieza a leer el capítulo 7 del Apocalipsis, ahí nos muestra dónde están ubicados. Dice, después de esto, vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel, ¿verdad? Y ahí va diciendo, perdón, el verso 9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿En dónde estaban? En el cielo. Delante del trono de Dios, en el cielo. Esto está aconteciendo en el cielo. Y de alguna manera, en la tierra está aconteciendo lo que se conoce como la gran tribulación. Y esto va a pasar. ¿Por qué? Porque este texto, este versículo 8, dice, porque Jehová lo ha dicho. En capítulo 15 de la primera carta de los Corintios, el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Y sabe, un día la muerte ya no se apoderará de nosotros. Un día viviremos con el Señor para siempre. El Señor Jesucristo dijo allí en Juan 14, voy pues a preparar morada para vosotros. Si no fuese así, yo se los hubiera dicho. Allí Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas ni sabemos el camino. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que de alguna manera nosotros tenemos esa esperanza de que si hoy muriéramos, iríamos con el Señor. No por nuestras obras, no por nuestra religión, no por lo que hayamos hecho, sino porque Cristo murió en nuestro lugar y Él me salvó, me perdonó, porque yo me arrepentí y le pedí perdón. Y Dios transformó mi vida para ser una nueva criatura.
Es la obra de Dios, no la obra de los hombres. Y el Señor viniera hoy por su iglesia, también seríamos transformados, dice la Escritura. Y también lo dice 1 Corintios capítulo 15, y también lo dice Tesalonicenses 1, capítulo 4, del 13 en adelante. Seremos transformados en la venida del Señor los que hayamos quedado, que no hayamos muerto. Porque recuerden, los muertos resucitarán primero, después nosotros los que hayamos quedado seremos transformados y recibiremos al Señor en las nubes. Verso 9. Y se dirá en aquel día, es decir, un día indeterminado, futuro: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Sabe? Este es un cuadro perfecto de que el pueblo verá a Dios. Ahora, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4 dice: a Dios nadie le ha visto ni le verá. Pero después Él dice: el unigénito, el Hijo, le ha dado a conocer. Ahí mismo también en Juan, pero en el capítulo bueno, no recuerdo el capítulo, pero dice Juan 14, Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesucristo le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos, dice el Señor Jesús. Así que, ¿a quién vamos a ver en la venida del Señor? Pues al Señor Jesucristo. Ahí veremos a Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible. Verso 10. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, monte de Sión. Pero Moab es actualmente, es pasando, digamos, usted ve el mapa, pasando el río Jordán, abajo donde está el mar salado, Jordania. El reino de Jordania es Moab. Dice así: pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar, y extenderá su mano por en medio de él, como se extiende el nadador para nadar, y abatirá la soberbia y la destreza de sus manos. Ahora, es una profecía en contra de Moab, aunque ya había hablado de Moab. De alguna manera, cuando se repite una profecía, es que se cumplirá. Es una firmeza, una afirmación acerca de los acontecimientos. Será así. Es como cuando el Señor Jesucristo decía: de cierto os digo. Es una doble afirmación de que será así, que se cumplirá. ¿Cuándo? En el tiempo que el Señor ha determinado. Y el tiempo todavía para nosotros, lo era para Isaías, pero para nosotros todavía es tiempo futuro. ¿Por qué lo hará? Bueno, dice que por la soberbia y por el orgullo de esta nación. Verso 12 y último: y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Y esto simple y sencillamente porque nos dice: abatirá la soberbia y la destreza de sus manos. Muchas veces por nuestra destreza de manos tenemos soberbia. Por nuestras capacidades, por nuestras habilidades, por lo que tenemos, a veces tenemos soberbia. Y la soberbia es el primer pecado. Si usted recuerda, Satanás fue el que originó el pecado. En él se originó el ser como Dios. Subiré al monte y seré como el Altísimo. ¿Sabe? El que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. ¿Y sabe cuándo nos humillamos nosotros? Cuando reconocemos nuestra condición de pecador, nuestra condición de no poder alcanzar por nuestros propios medios el cielo. Cuando nosotros decimos:
Mi pecado me separa de Dios y lo que merezco no es el cielo, sino el infierno. Y entonces yo reconozco que Jesús es el único que puede salvarme, que Jesús es el único que puede de alguna forma renovarme y hacerme una nueva criatura. Humillaos delante de la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Así que cuando nosotros vamos a Cristo y le decimos, Señor, yo no puedo, pero tú sí, estás siendo humilde. Cuando tú le dices, Señor, sálvame, estás siendo humilde porque tú no puedes salvarte. Cuando tú de alguna manera dependes de Él en todo, estás siendo humilde. Y sabe, Dios quiere que seamos humildes, que no seamos soberbios, porque los soberbios serán humillados y los humildes serán exaltados. Y otra vez, tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Cristo o el yo? ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Dios o tú? Y entonces allí sabrás que de alguna manera, ¿cómo tienes tú a Dios? ¿Sentado en el trono de tu corazón o a un lado de tu corazón? Y ahí se mostrará tu soberbia. Si Cristo está sentado en el trono de tu corazón, entonces Él es tu Dios. Si está a un lado, le conoces, pero de lejos. Así que la única forma que tú puedas humillarte delante de Él y decirle, Señor, sálvame porque yo no puedo, es la única forma en que puedes ser salvo para poder ir a la presencia de Dios. Es el único camino, no hay otro. Según la Escritura, así es. Si lo crees, amén. Y si no, amén también. Vamos a orar, vamos a terminar, vamos a poner nuestras vidas delante del Señor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Sabemos que muchas de las cosas que vivimos en nuestro mundo es por las decisiones del ser humano. Hemos sido malos administradores de tu creación, hemos destruido bosques, ríos, tenemos consecuencias en nuestra vida. Pero no solamente en la parte exterior, sino también en la parte interior de nuestra vida te hemos rechazado. Y Señor, te rogamos que nuestro corazón esté delante de ti. Ayúdanos a ser humildes, a reconocer que somos pecadores y que nuestro pecado nos separa de ti. Y que no hay otro camino sino que Jesús es el camino, verdad y vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Señor, que tu palabra, que es viva, que es eficaz, dé fruto en nuestro corazón. Y que podamos verdaderamente creer que tu palabra es veraz y es firme. Bendito seas. Gracias porque nos das oportunidades y ayúdanos a examinar nuestro corazón. Si seríamos un corazón que en las malas te alabaría, te adoraría. Si nuestro corazón es soberbio, si confiamos en la destreza de nuestras manos. Ayúdanos a ser humildes y perdona nuestros pecados. Limpia nuestro corazón. Haznos aceptos delante de ti. Gracias, Señor, por este tiempo y en el nombre de Jesucristo. Amén.